Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos. Es un privilegio hermoso, extraordinario, poder compartir la palabra. Yo quisiera continuar con esta temática que empezamos hace algún tiempo, que inicialmente le pusimos el remanente, si usted se recordará, los remanentes, no el remanente, sino que los remanentes, dando a entender que hay varios remanentes. Pero yo lo quería pues focalizar en el remanente que proviene de Dios, que Dios siempre deja un remanente aún en las condiciones más críticas, como sucedió con el diluvio, que deja un remanente de su gente que Él considera o lo ve justo, o una obra que Él va a hacer en esa persona para que se multiplique posteriormente. El enemigo, por otro lado, busca lo peor para que también eso sea el remanente. Lo único que como no tiene, obviamente, el mismo poder que Dios, entonces se vale de algunas argucias para que se propague y, entre comillas, se perpetúe ese su remanente. Lo pusimos el ejemplo también de Noé, cómo las entidades espirituales no podían ser ahogadas con el diluvio, entonces se retiraron, pero cuando bajaron las aguas del diluvio, entonces vino la situación de Cam, que todos la conocemos, que vio la desnudez de su padre, y entonces ahí descendió para empujarlo, y luego con la maldición que Noé da sobre Cam, al final de cuentas, indirectamente, porque al que maldijo directamente fue a Canaán, que era hijo de Cam, nieto de Noé. Entonces de ahí, pues, como que se enquistara nuevamente en la humanidad todas aquellas cosas malas que se dedicaron a hacer los habitantes de Sodoma, que eran eran descendientes de Noé, pero por la vía de Canaán, que a su vez era por la vía de Cam. Ok. Cuando hablamos de esto, dijimos que había dos formas como el enemigo hacía que esto se perpetuara. Ese perpetuara otra vez entre comillas, ¿verdad? Y una de esas formas, sin lugar a dudas, lo pone de ejemplo en la casa de Jeroboam, Baasa y de Acab, a quien se les dice que el que muriera en la ciudad se lo iban a comer los perros y los que murieran en el campo se lo iban a comer las aves. Entonces se asocian perros con aves. Y cuando hablamos de todo esto ya dijimos y enseñamos a grandes rasgos, porque no fuimos meticulosos en esa enseñanza, porque hay muchas cosas más que hablar de ello, pero por tal vez la premura o porque yo doy por sentado que todos lo sabemos, porque lo hemos conversado en algún momento, entonces lo vimos casi a vuelo de pájaro. Pero dijimos que los perros representan a los falsos pastores. Así como en el libro de Judas, los falsos pastores son representados por los árboles otoñales 2 veces muertos y sin fruto y desarraigados, en este cuidados, esos 5 cuidados, el primero que aparece es el cuidados de los perros. ¿Por qué razón? Porque son los falsos pastores que son como porteros y que dan entrada a cualquier cosa, sea buena o mala. Entonces, ahí eso ya lo describimos. Entonces empezamos a describir posteriormente, si usted se recuerda, estoy haciendo un breve y brevísimo análisis de la cosa y recordatorio para que podamos entrar en lo que tenemos que platicar. Entonces, vimos cómo hay una especie de sinergismo. Fíjese bien que dije una especie, no totalmente un sinergismo, pero una especie de sinergismo entre los seres celestiales y los seres terrenales. Seres celestiales, seres terrenales. Cuando decimos seres celestiales, no estamos diciendo que necesariamente los seres celestiales sean buenos,
porque usted se recordará que Efesios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne y menciona varias cosas. Dentro de las últimas que menciona, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y o celestes. Entonces, siempre hay una especie, repito, de sinergismo entre lo celestial y lo terrenal. En el lado bueno sabemos que el sinergismo, hermano, es impresionante y hemos puesto ejemplos. Si uno puede vencer a 1000, 2 van a vencer a 10,000. Esto, si ellos hubieran seguido batallando, venciendo cada uno a sus 1000, uno venciendo 1000 y por otro lado venciendo 1000, pues al final de cuentas el resultado total va a ser de 2000, ¿verdad? Pero si se unían y hacían sinergismo, iban a catapultar exponencialmente su actividad de tal manera que iban a vencer a 10,000. Si uno no se une, si uno no tiene sinergismo, entonces está perdiendo 8,000, no venciendo 1000, está perdiendo 8,000. Bueno, pero eso no me quiero meter mucho en ello, pero es importante que lo mencione para que entendamos ese sinergismo. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento Jacob empieza a ver que existe una especie de sinergismo entre y no solo Jacob, varios patriarcas lo vieron, que había un sinergismo entre lo celestial. Recuérdese, celestial hay cosas buenas, pero también malas. ¿Ok? Por eso es que la lucha de esas entidades celestes, por decirlo así, se da en Apocalipsis capítulo 12 cuando Luzbel está batallando contra Miguel. Miguel es del lado bueno y Luzbel del lado malo, pero están en las regiones celestes. Es vencido Luzbel y es tirado a la tierra. Entonces esas regiones celestes dice que los patriarcas vieron cómo descendían ángeles y se unían a la gente de aquí de la tierra. Eso le llamó Mahanaim. Eso se le llamó Mahanaim, que traducido literalmente vendría a ser unión de dos campamentos, unión danzante de dos campamentos. Cuando hablan de la iglesia en el libro de Cantar los Cantares en una forma simbólica, precisamente se le dice a la iglesia, vuélvete, vuélvete, oh sulamita. Y entonces preguntan, ¿qué queréis ver en la sulamita? Y entonces se contesta, algo como la reunión de dos campamentos. Es decir, tiene que haber una administración angelical sobre la iglesia. Pero de la misma manera, el enemigo va a tener una administración angelical sobre los de él, sobre los que no están protegidos, llamémosle así. Eso lo podemos ver otra vez desde Génesis capítulo 6, cuando los ángeles, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, abandonaron su cuerpo, pero vemos otra vez la mezcla, o no la mezcla, llamémosle en este momento, por lo que estamos hablando, el sinergismo de lo angelical con lo terrenal. Entonces, cuando se unieron esos seres caídos, hijos de Dios caídos, se unieron con las hijas de los hombres, dice que dieron a luz Giborim, que eran los héroes de la antigüedad, poderosos. Entonces, de aquí podemos nosotros deducir, aunque es tan lógico, una deducción lógica también, de que cuando hay un sinergismo entre lo celestial y lo terrenal, lo que van a hacer es poderoso, es muy poderoso. Entonces, tenemos que partir de esto para en la continuación del tema. Tengo que explicar, yo puse ya un ejemplo de esto que estoy diciendo, no me estoy desviando del tema de ninguna manera, puse un ejemplo y he estado dándole vuelta cómo hago para explicarlo y darme a entender, aunque yo sé que usted es súper pilas y lo entiende, pero usted sabe, yo a veces soy un cachito obsesivo con eso de que quisiera que todos me entendieran y estar yo satisfecho de que me di a entender, pues, de que yo me di a entender. No que haya una
falencia de parte suya, sino que tal vez yo no di la talla para darme a entender. Entonces hice una especie de dibujo, para darme a entender. Mire, pues se lo voy a poner aquí en la pizarra. Miremoslo. Digamos, yo puse acá, de este lado, vamos a ver acá, el sinergismo positivo, llamémosle así, sinergismo positivo. Son potestades angélicas, son potestades angélicas superiores. Permítame poner únicamente ángeles, pero son potestades angélicas ángeles. Y este varón que está aquí descrito es un hombre, pero yo le voy a poner aquí ministros, vamos a ver, ministros Doma, ¿ok? Que son los 5 ministerios. Dando a entender con esto que cada ministro primario que tiene autoridad de parte de Dios, independientemente si es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, debe tener una gloria angélica que lo cubre. Eso podemos atestiguarlo con versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando sacan de la cárcel en Hechos capítulo 12, a Pedro, entonces él se presenta, lo saca un ángel, ¿verdad? Lo saca un ángel y él va a tocar la puerta de todos aquellos que están orando por él, y del susto no le abre una muchachita, y entonces llega a decir que ahí está Pedro en la puerta y nadie le creía. Entonces dicen una cosa bien interesante, dicen ha de ser su ángel, dando a entender que había un ángel que se parecía a él, que era una gloria angélica que lo cubría, era la potestad. Eso ellos lo manejaban en la iglesia primitiva. Y cuando salieron se dieron cuenta que no era la gloria angelical que ellos creían, sino que era Pedro en persona. Pero hay otros versículos que avalan esto que le estoy diciendo. Incluso la Biblia dice que los niños tienen potestades angélicas que los cuidan. Es decir, al final de cuentas, todos aquellos que se van metiendo con el Señor y van temiendo al Señor, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando estamos hablando de ministros primarios, son glorias angélicas, potestades angélicas. Entonces, fíjese qué interesante. A estos que están aquí se les delega autoridad. Entonces ahora le voy a leer el versículo de Judas capítulo 1, verso 8, a ver si lo tengo por aquí a la mano. Espero que sí. Todavía estoy en la introducción de este tema que para mí, hermanos, francamente es apasionante. Espero que para usted también, pero miremos Judas, mire, no obstante, dice, me gustaría la Biblia textual, pero está bien esta. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a ver si tengo aquí a la mano la Biblia textual, tercera edición, rápidamente. Si la tengo, se la pongo, y si no la tengo, pues obviamente no se la pongo, me va a tener que usted que creer. Espéreme un momentito acá. Cómo cuesta encontrar entre todas estas versiones, ¿verdad? Yo creo que ya me pasé, pero voy a poner las Américas mejor. Rechazan la autoridad. Entonces volvamos aquí a la pizarra. Mire, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Este de acá. Entonces hay individuos aquí que se oponen a la autoridad que le dieron a este. Y cuando tal hace, dice acá que blasfema, al rechazar esta autoridad, blasfema en contra de esta potestad angélica. Ese no es exactamente el meollo del asunto, pero yo quería hacérselo ver. El asunto que yo más quería explicar es lo demás. Como dice, cuidados de los perros, que son falsos pastores, entonces aquí tenemos el dibujo de un perro más o menos, ¿verdad? Vamos a poner aquí perro por si no distingue usted que es un animalito de esos, ¿verdad? Entonces, perro, igual a falso pastor. Entonces, de la misma manera que hay sinergismo
con estos de este lado, de la misma forma también lo hay acá. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 14, y no solo ese, sino que ya le dije que hay 3 casas. Hay 3 casas que se la comen entre los perros y las aves. Una es la casa de Jeroboam, otra es la casa de Baasa y la otra es la casa de Acab. Entonces, estas 3 casas, digamos la casa de Acab, dentro de ella está Jezabel. Usted se recuerda que a Jezabel se la comieron los perros porque se murió dentro de la ciudad. Si se hubiera muerto fuera de la ciudad, se la hubieran comido las aves, porque esa era la profecía que había dicho el profeta del primer libro de Reyes, capítulo 13. Eso era lo que había dicho. Entonces, aquí tenemos las aves, seres alados, ¿verdad? Aves inmundas y aborrecibles. Es interesante que le dé estos 2 términos, aborrecibles. Lo que hemos estado explicando entonces es que estas son potestades angélicas y estas también son potestades angélicas. Así que le voy a poner potestades angélicas. Pero estas son negativas, diabólicas. Si le podemos decir algo, ¿verdad? Y estas son positivas. Por eso le puse este símbolo acá. Positivo. Me voy a quitar aquí esto mejor porque tal vez van a confundir algunos. Positivas. Estas son positivas, estas son negativas. Entonces, ya dijimos cómo actúan los perros, pero el complemento, el sinergismo, es cómo actúan estos de aquí. Dentro de lo que platicamos, es que como se dividen en inmundas y aborrecibles, se lo voy a poner más para allá, mejor. Entonces, las aves inmundas están en Levítico capítulo 11, versículo 13 al 18. Entonces, ahí lo que podemos ver es que Dios divide 16 aves. 16 aves. A unas las pone como inmundas y a otras las pone como aborrecibles. Pero para eso hay que analizarlo. No, ahí no dice estas son inmundas y estas son aborrecibles. No. Mire pues, ¿cuáles son las inmundas? Las aves inmundas son las aves de rapiña. ¿Cuáles son las aborrecibles? Las aves aborrecibles son las aves de carroña. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que las aves inmundas lo que hacen es cazar su presa, la desmenuzan y se la comen. Es decir, cazan, matan y comen. Cazan, matan y comen. Pero lo que están comiendo, aunque está muerto, está fresco, porque ellos lo acaban de matar. En otras palabras, las aves inmundas están dirigidas a los vivos. Las aves de carroña, por el contrario, buscan carne podrida. Esos no cazan. Digamos, hay un muerto, se murió una vaca y usted mira un sopilote, un montón que están volando alrededor del muerto y eso avisa que ahí hay un muerto. Porque las aves de carroña entonces andan detrás de los muertos para comerse la carne podrida. Entonces, las aves inmundas son las que cazan a los vivos y las aves aborrecibles son las que devoran a los muertos. Ok, en base a esto dijimos que todas las aves inmundas, como cazan, vuelvo otra vez, a los vivos, son potestades angélicas superiores que se dejan ir a aquellos que han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Su espíritu está vivo. Mientras que las aves de carroña van por los que no han nacido de nuevo, que dice Efesios capítulo 2 que nosotros estuvimos entre ellos. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, las aves de rapiña no andaban detrás de nosotros. Las que andaban detrás de nosotros eran las aves de carroña. Eso tal vez lo vamos a explicar en algún momento más detalladamente. Pero yo quiero que hagamos esa diferencia para concentrarnos más que todo cómo una potestad angélica superior negativa llamada ave inmunda que se deja ir en contra de los vivos va a atacar al vivo
¿Cómo lo va a atacar? Estamos haciendo una especie de resumen, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, y lo vuelvo a repetir en las jornadas anteriores, dijimos que esa ave inmunda, una de las cosas que hace es que se come la semilla. Si quiere, eso lo podemos relatar aquí con la presentación que tenemos rápidamente. Vamos a ver, para ver el versículo conducente, porque vamos a ver. Mateo capítulo 13, verso 4. Miremos, lo dice, esto ya lo platicamos en la jornada anterior, pero dice, al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Si se da cuenta, estas aves no comieron muertos. Estas aves no eran de carroña. Estas aves comieron semilla. ¿Pero a quién le iba a servir la semilla? Pues a los vivos, a los muertos ya no les sirve. Entonces, estas son aves inmundas. Y dijimos ya que la semilla se puede clasificar en la semilla preciosa, según esos versículos, Génesis 3:15 y Salmo 126:6, la semilla hijos del reino, Mateo 13:38, la semilla palabra de Dios, Lucas 8:11, y la semilla ofrenda, 2 Corintios 9:10. Eso ya lo explicamos. Así que yo quiero transicionar al siguiente slide para ver cómo es que las aves trabajan en sinergismo con los perros. Y repito, aves inmundas trabajan de día. Y también hay las que trabajan de días se llaman falconiformes, que tienen la forma del halcón. Pero también hay aves nocturnas como el búho y la lechuza, que esas son inmundas, pero no son aborrecibles. Esas son de rapiña, pero no son de carroña. Ok, eso es impresionante. Eso es apasionante. Le dan ganas a uno de seguir explicando algunas cosas de esas, porque hay bastantes enseñanzas que obtener. Y ahora que hemos estado orando durante todo el día y aprendiendo a orar, yo creo que una de las formas, incluso en una oración, de reprender, nosotros debemos de saber exactamente qué es lo que vamos a reprender. Por eso es que el Señor Jesucristo, antes de reprender, preguntaba, ¿cómo te llamas? Entonces, cuando le decían cómo se llamaba, él decía, entonces, Legión me llamo porque somos muchos. Bueno, fuera pues. Entonces, por nombre. Entonces, por eso es necesario que sepamos esta cuestión también. Ahora, mire pues. Estas aves inmundas que atacan a los vivos, entiéndase, son los justificados, son los que tenemos vida. Y entonces esas aves andan rondándonos para ver si nos... Y ya dijimos que una de las formas de protección es el polluelo se mete debajo de la gallina, que eso significa protección, cobertura. Entonces una de las formas como uno se protege de una ave inmunda es con cobertura. Por eso la mujer cuando ora debe ponerse señal de autoridad sobre su cabeza de que está cubierta, porque las potestades angélicas negativas, cuando miran eso, está cubierta, no la atacan. Como atacarían a una que está viva porque nació de nuevo, aceptó a Cristo, pero no se quiere meter debajo de una cobertura. No tengo otra palabra para decirla, porque entiendo que la palabra cobertura es muy atacada, pero no sé, sobre toda gloria habrá una cobertura. Un dosel, dicen algunas Biblias, ¿no? Entonces no se quieren meter debajo de las alas de la gallina, pues, no se quieren meter debajo del dosel. Entonces es vulnerable ante un ave inmunda. Y vulnerable, como esa ave inmunda trabaja coludida con un perro, entonces es vulnerable a esas dos entidades que hacen sinergismo para ir en pos de ese tipo de mujer, que cuando digo mujer me refiero a iglesia. Ezequiel capítulo 16 dice que era una mujer hermosa, que estaba en la plenitud de su hermosura. Totalmente la describe Ezequiel capítulo 16, una mujer hermosísima, pero hay un pero estabas desnuda y descubierta, le dice el Señor. Entonces lo primero que hace es cubrirla,
porque si no las aves inmundas, el ojo inmundo se iba a dejar en contra de ellos. Ok, entonces ahora leamos otro versículo. Devoran manjares. ¿Qué hacen las aves inmundas? Atacan a los vivos. Devoran manjares. Miremos Génesis capítulo 40, verso 17. Este es el panadero, ¿verdad? La historia del panadero y el copero. Y sobre la cesta, empieza a decir el sueño el panadero después de ver que le interpretaron bien bonito al copero. Encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Padre Santo, bendito y poderoso. Fíjese que solo déjeme hacerle una referencia, y esto lo vamos a ver también más adelante. Eso está en el versículo 17. Pero las aves que están comiendo ahí son inmundas. Pero en el versículo 19 ya no se comen los manjares, sino que se comen la carne del panadero. O sea que esas ya son las aves aborrecibles, porque ya están yendo en pos de un muerto. Pero las aves inmundas aquí están yendo en pos de un vivo. Entonces lo que quieren es matarlo. ¿Pero matarlo cómo? Cortándole sus suministros. Como en una guerra. Van a sitiar una nación o un poblado y no quieren que entre nada. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que le están cortando los suministros. Le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan todo tipo de comunicación. No puede entrar pues comida, no puede entrar bebida, no puede entrar nada, y los tienen sitiados. Entonces, es lo que va a hacer el ave inmunda es tratar de cortar los suministros. Entonces, para cortar el suministro, cuando mira un manjar, se lo come. ¿Qué hacen entonces las aves inmundas, esas potestades? En colusión con los perros, se comen los manjares. Ahora, ¿qué representan los manjares? Es impresionante. Miremoslo también, por favor. Y aquí le puse yo manjares y alguna breve explicación antes de entrar en los versículos bíblicos y que miremos. Un manjar es una comida que se considera exquisita, es decir, no es cualquier clase de comida, no es combustible, ¿verdad? Es una comida que se considera exquisita. A veces se le dice coloquialmente por los que no son cristianos, hago ese énfasis, capricho de los dioses, porque nosotros solo creemos en un Dios, ¿verdad? Los otros dicen que hay dioses del fútbol, que hay dioses de no sé cuándo, pues no son cristianos. Bueno, entonces, coloquialmente se le llama a ese tipo de comida capricho de los dioses. Pero mire la segunda parte de este escrito. Su significado etimológico, sin embargo, viene de la expresión hebrea man-hu, que quiere decir que dio maná. Entonces, un manjar en la Biblia generalmente está asociado con delicadezas que se le dan a algunas personalidades, pero está asociado con comida que viene del cielo, y dentro de esa comida que viene del cielo es el maná. El maná. Entonces, ¿qué van a hacer las aves inmundas? Van a querer contaminar la mente del pueblo para que se vuelvan enemigos del maná. Leamos aquí un versículo. Éxodo, esto estoy leyendo Félix Torres Amat, Éxodo 16:35. Y los hijos de Israel comieron maná. Note, comieron maná por espacio de 40 años. ¡Wow! Hasta que llegaron a tierra poblada en que debían habitar. Con este manjar, fíjese cómo dice la Biblia, esta versión, Félix Torres Amat le pone manjar al maná. Con este manjar fueron alimentados hasta que tocaron los confines de la tierra de Canaán. Ay, 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 Señor Jesús. Entonces,
Un manjar es el maná. Un manjar es el maná. Entonces, las aves inmundas se quieren comer el manjar, el maná. Eso es lo que quieren hacer las aves inmundas. ¿Cómo hacen? Lo que estoy tratando de hacerle ver es que quieren engañar al pueblo para que no coman ese manjar. Son enemigas del manjar. Entonces, no dejan que a quien le corresponde ese manjar lo deleite. El ejemplo es que cuando ellos salen de Israel, cuando Israel sale de Egipto, van cautivos todavía en su corazón, ya no son cautivos físicos, pero todavía van cautivos un poco en su corazón. Y entonces ellos empiezan a recordar de todos los alimentos que tenían en Egipto, ¿verdad? Y entonces, cómo anhelamos los ajos, los puerros, las cebollas, todos esos tubérculos, ¿verdad? Que se dan entre la tierra, porque eso es bien significativo, que son alimentos que serán metidos en la tierra. Y la tierra, ya sabemos que significa la visión específicamente terrenal, de gente que solo lo terrenal habla, incluso cuando está predicando. Solo lo terrenal, solo lo terrenal, solo lo terrenal. Si habla de provisión, solo es de terrenal. Si habla de que Jehová es mi pastor y nada me falta, solo lo terrenal. No se ponen a pensar lo que hemos estado hablando de 1 Corintios 1:7 y de 1 Corintios capítulo 12 y de todo lo que dijimos, que no os falta nada en ningún don. Pero entonces, cómo anhelamos los ajos, las cebollas, las ollas de carne y que comíamos gratis allá en Egipto. Pero entonces se le ocurre a alguno de ellos decir una cosa bien tremenda, y ahí es donde vemos nosotros la acción de las aves inmundas, porque dice: aborrecemos este alimento miserable. O sea que al manjar de Dios, a lo mejor que Dios pues había previsto para ellos, una comida que les iba a hacer aguantar por 40 años sin enfermarse, sin que se les hinchara el pie, sin que tuvieran ninguna enfermedad fea, gastrointestinal en el desierto, nada. Era el maná. Una comida bien equilibrada. Si a mí me gustaría saber, sino que me gustaría tener una muestra de eso en este momento para que un laboratorio dijera qué era lo que tenía. Yo le aseguro que sería el alimento más equilibrado si venía del cielo, en la cocina del cielo lo habían hecho. Y esto le están diciendo comida miserable. Entonces a veces el cristiano quiere demasiadas cosas carnales en la iglesia, que le hablen de carnalidades, que los entretengan con tonterías, con show y con payasos. Y en vez de querer el rema, la palabra escrita, el maná que le va a sustentar, que lo va a fortalecer. Entonces empieza, ya estoy cansado, solo Biblia y Biblia y Biblia, que nos hablen de otras cosas, hombre, que no digan la Biblia dice, que Proverbios, Jeremías, Lamentaciones, estamos cansados de eso. Pues está cansado de manjar. Quiere decir que un ave inmunda le está rondando su cabeza. Y dice la Biblia que estos que dijeron eso, Dios les dio comida, lo que ellos pidieron, Dios les dio carne. Pero que su alma se desfalleció en el desierto porque cuando tenían todavía la carne entre sus dientes, dice que la ira de Jehová se enardeció el Señor. Se levantó y empezó a hacer una matanza tremenda. Entonces el manjar, no debes de dejar que las aves inmundas lo tomen, lo coman o lo demeriten, lo vayan a desacreditar, lo vayan a descalificar. No y no. Nos negamos rotundamente a eso. Que la palabra de Dios, el escrito está, sea un tesoro para nosotros. Eso es lo importante. A veces cometemos incluso el error nosotros los ministros, hermanos, me incluyo yo mismo, en que a veces damos demasiada información, incluso hasta tecnológica y científica, que ni la entendemos nosotros ni los otros. Y dejamos de dar los versículos bíblicos, hombre. Y entonces andamos hablando unas palabras todas difíciles, que ninguno las entiende.
Cuando el Señor lo que habló fue tan sencillo y llegó al corazón de la gente. Claro que una vez que la gente ha llegado a crecer, pues también la Biblia dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, sino que sabiduría que si la hubieran conocido los gobernantes de este siglo, jamás hubieran crucificado al autor de la vida. Tremendo. Entonces son etapas también. Pero no desprecies la palabra de Dios, no desprecies el maná que Dios te da para caminar en el desierto. Ok, miremos otro versículo de siempre. Estoy hablando del manjar, ¿verdad? Génesis 49:20. En cuanto a hacer, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Él dará manjares de rey. Oh, Dios mío, qué tremendo. Me gusta mucho esta versión, porque hay una que otra versión que dice le darán manjares al rey. También está bonita, pero me gusta esto, porque lo que está diciendo que este hombre, esta es una de las 12 tribus de Israel, están descritas en Génesis 49, cuando Jacob empieza a bendecirles y les dice, esto es lo que les va a suceder en el tiempo final. Les empieza a profetizar a cada uno de ellos. Pero aquí dice, en cuanto a hacer, su alimento será sustancioso. Es decir, esa tribu, ese hacer, iba a dar un alimento con mucha sustancia. Con mucha sustancia. Entonces la comida que iba a entregar, el manjar que iba a entregar, ese era el manjar de los que comen los reyes. Entonces, ¿a quién le van a dar el manjar que comen los reyes? Sinceramente, pues a un rey, ¿no? ¿Al rey? ¿O a los príncipes? ¿Y qué es usted? ¿Acaso no dice la Biblia en Apocalipsis 1 que Él nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que comer? Manjar de rey. Y entonces, impresionante, hermano, si quiere, miramos ya, vamos a la Biblia, Génesis 49:20, vamos a ver rápidamente, 49:20. Antes está Gad, después está Neftalí. Pero este hacer, así rápidamente quisiera recordar solamente esta situación, porque creo yo que hacer, esto no me lo dice bien, hombre. Mire cómo dice, quiere decir feliz. Hacer quiere decir feliz, contento. Ok, entonces volvamos otra vez aquí. Entonces, en cuanto al feliz, Él va a dar manjares de rey. Su alimento va a ser sustancioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Hay un versículo que es muy utilizado, incluso cuando se va a ministrar la ofrenda, que dice que Dios ama al dador alegre, al dador hacer, al dador feliz. A ese al que Dios ama. Y entonces se aplica a la hora de la ofrenda. Y tienen razón, sí, en parte efectivamente puede ser aplicado de esa forma. Pero no solo se da ofrenda. Y no solo dan los que llegan a sentarse a oír y a ser edificados. Mire, hay 3 grupos que damos. Y de los 3, el ministro es uno de los pocos que participa en los 3. Déjeme explicarle. Vamos a dar alabanza. La damos nosotros los ministros, pero todo el pueblo también. Y cantamos, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Estamos dando alabanza, estamos dando frutos del labio que confiesen su nombre. Entonces, para poder dar alabanza, como Dios ama al dador alegre, entonces tenemos que cantar con alegría. Por eso dice la Biblia, vino alguno alegre, cante alabanzas.
Vino alguno triste, haga oración. Entonces, porque Dios ama al dador alegre. Entonces está dando alabanza con alegría de corazón. Después viene la ofrenda, ¿verdad? Entonces va a dar con alegría de corazón también. Está dando con alegría de corazón, no está refunfuñando. Esto me iba a servir para tal cosa, hombre, pero ni modo, ¿va? Como dicen que el diezmo y que si uno no lo da, no le reprenden al devorador. Y es una matraca alegando. Ese no está dando con alegría de corazón. Dios ama al dador, entonces está dando su ofrenda. Pero después aparece el ministro, que también ya dio su ofrenda, que también ya dio su alabanza. Pero ahora le toca dar la palabra. Ese es, por eso hacer se dice feliz. Porque entonces, si uno con felicidad va a entregar el mensaje, entonces su alimento es sustancioso y va a entregar manjares de rey. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de ser bien entendidos en esto es que, para empezar, mire, si usted tiene un problema y que se lo tiene a como dé lugar, se lo tiene que solucionar su pastor, o por lo menos usted tiene que quejar, quéjese hasta después de que él predique, hombre. No le quite la alegría con la que él va a llevar los manjares, porque va a estar afectando a toda la iglesia, porque él ya se va a subir bravo, ¿eh? O digamos ahora en estas cuestiones en que estamos, que fulano no se me ha conectado. Ahí me lo ve a ver si está viendo Netflix. Pero bravo y regañando a fulano en los que sí lo están viendo. Porque hay unos que le hacen favor de verlo a uno, hermano, y uno regañándolos a ellos por los que no lo miran. Hay que miren cada quien cómo sale. Nosotros como ministros tenemos que entregar con alegría, pero es un círculo virtuoso, porque el apóstol Pablo dice, si yo los entristezco a ustedes, ¿quién me va a alegrar a mí después? Y entendemos que Cristo es el que nos alegra a todos, ¿verdad? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por lo tanto. Pero es un círculo virtuoso que el apóstol Pablo dice, yo te alegro, tú me alegras. Yo te entristezco, tú me entristeces. Entonces yo tengo que traer la palabra y darla con alegría. Esto no debe ser una imposición que me haga alguien. Ay, es que todos están predicando y usted es el único que no predica. No, esta es una alegría para traer los manjares de rey. Ahora, es otra cosa. Ya me tardé demasiado. Pero es que es apasionante. Entonces, las aves aladas lo que pueden estar haciendo es que el mensaje se deprecie, que se devalúe el mensaje en la mente de los oyentes o en la mente del predicador. En la mente de los oyentes o en la mente del predicador se puede devaluar, desacreditar, descalificar el mensaje. Pero nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más penetrante que toda espada de dos filos, y que es lo único que puede llegar hasta la frontera entre el alma y el espíritu. No hay nada más que pueda llegar hasta ahí. En cambio, la palabra de Dios, la palabra espada, y penetra los tuétanos, los huesos. Es impresionante. Y tiene dos filos. No, es tremenda. Y que no solamente existe esa palabra, existe palabra semilla, palabra leche, palabra agua, y existe una cantidad de palabra maná. Entonces, pero una cosa que no quiero que se me vaya a pasar por alto es, tengo que repetir esto, lo he contado muchas veces y me impresionó, que un amigo a mí me contó que él fue a una de esas cosas de ciencias que hacen en los colegios para ir a ver un trabajo que había hecho su hija, que ya estaba por salir, pero que una muchachita de los grados de primaria, no había lugar ya para ella en primaria y la metieron junto con las que ya iban a salir, ¿va? Entonces nadie la llegaba a ver ahí, pero ella sabía lo que había hecho, ella estaba ahí bien contenta. Entonces dice el hermano que me lo contó que a él le dio un poco de lástima y ternura, que nadie la pasaba viendo, solo pasaban viendo los demás stands, y se acercó con la niña, y la niña nomás llegó, lo señaló y le dijo, tú tienes que saber esto. Sí, le predicó. Y le empezó a hacer preguntas. Y entonces le hizo una pregunta. Y le dijo, ¿tú sabes cómo se convierte la abeja reina en reina?
Y de aquí se quedó, no sabía. O si lo sabía, se le había olvidado. Entonces ella le dijo, es por el alimento que le dan. Es por el alimento que le dan. Le dan jalea real, le dan de lo más nutrido de toda la miel que están procesando las obreras. Eso le dan a esa abeja y se convierte en una abeja reina. Y entonces, pues dije, bueno, entonces quiere decir que si le damos jalea real, si le damos a los hermanos a un alimento sustancioso, entonces los estamos convirtiendo en reyes o en reina. ¿Qué es una reina? Se va a casar con el rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que van a querer las aves aladas, esas inmundas? Quitar eso, que no te deleites en la palabra, que no sea tu delicia. Si es una ave inmunda, te va a interrumpir. Cuando esté el mensaje, te va a interrumpir. Cabal, cuando esté el mensaje, te van a empezar a entrar mensajes que todo el día estuviste esperando y no te llegaron. Y nomás empezó el pastor a predicar y empezó tu teléfono. Pling, 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 pling. O empezó el muchachito a llorar. Y una ave inmunda va a jalarle el pelo al pobre muchachito, ¿eh? O empezó un pensamiento en tu mente, en tu corazón, y será que cerré el carro y Dios mío, y esa alarma, empieza a sonar la alarma cabal cuando va a predicar el predicador. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿para qué le ponen alarmas si de todo modo ni van cuando suena? O son alarmas gachas que pasa una moto con un escape malo y ya dejó zumbando la alarma. Y entonces una ave inmunda, aborrecible, que ya le quitó la paz de recibir la palabra a todos los que estaban sentados ahí. O te duermes. Cabal, cuando empieza el predicador, empiezas a ver, al hermano lo empiezas a ver con cara de almohada. Y empieza esa persona... con sus excepciones, claro, si está tomando un medicamento que le puede causar sueño, hay medicamentos cuyos efectos colaterales son que causan somnolencia, no estoy hablando de eso, o trabajó todo el día, está bien cansado, ya no pudo ir a su casa, solo se pasó lavando con agua, jabón y un poco de alcohol y entró ahí a la iglesia y está cansado y se durmió, pero estamos hablando a veces de gente que está bien maiceada, bien descansada. No es en la noche, no es en una vigilia, sino que es en la mañana y se duerme. Hay un ave inmunda, aborrecible, queriéndote quitar tu manjar. No seas lento. Tú puedes espantar a esa ave, así como lo hizo también Abraham, cuando habían aves que le querían quitar su sacrificio. Bueno, sigamos. Entonces, las aves se comen los manjares, Padre Santo. Está difícil avanzar en este tema usted, pero por lo menos yo me lo estoy disfrutando. Con que me lo disfrute yo me alegro. Miremos otro versículo. Este es tremendo, esto lo dice la Biblia Martín Nieto. Dice, primer libro de Reyes 19:8. Se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquel manjar caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Entonces, note usted qué tremendo esto. Aquí tenemos a un hombre que se llamaba Elías, un profeta de Dios, acababa de sopapear a 800 profetas falsos, sino de profetas de Baal y de las Asheras. Le había meneado el tapete a todo Israel. Había hecho un montón de cosas tremendas, pero lo amenazó Jezabel. Y entonces él salió huyendo y aquellas aves inmundas, aborrecibles, lo querían destruir, ¿verdad? Entonces él salió huyendo y cuando se dio cuenta y se percató que él tuvo miedo a Jezabel, entonces dijo, yo no soy mejor que mis papás. De plano, mi papá le tenía miedo a mi mamá, estaría diciendo él, y yo lo criticaba y ahora resulta que yo estoy peor. Y entonces le entró una depresión tremenda. Entonces un ave, un ser alado, del lado positivo, le llevó unas tortas cocidas en ascua. ¿Dónde? En el cielo. Pero lo que me llama la atención es que esta Biblia, Martín Nieto dice que le llevó un manjar, le llevó una comida de dignidades.
le dio comida de reyes. Y entonces cuando le dio el manjar, le dio una fuerza tan tremenda que lo hizo correr por 40, fíjese, lo hizo por correr. Bueno, aquí dice caminó. Está bien, si quiere caminó, está bien, no hay problema. El punto central es que hizo ejercicio por 40 días con sus noches. Ok, no comió, no bebió, no comió comida, no bebió, después de eso, no bebió agua, porque sí le llevaron una jarra de agua aquí también y tomó, pero después de eso ni comió comida por 40 días con sus noches, ni bebió por 40 días con sus noches, ni durmió por 40 noches, y también el día, porque no se echó ni una siesta, e hizo ejercicio. Eso, perdóneme, pero eso, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque le dieron un manjar. Entonces, ¿sabes qué es lo que quiere hacer las aves inmundas, aborrecibles? Comerse los manjares para que no tengas fuerza. Quitarte el manjar para que te quedes deprimido. Entonces, ¿qué hago, hermano Sergio? Bueno, lo que la Biblia dice en el libro de Judas. Dice que así como estaba la batalla entre Miguel y Luzbel, y Miguel, conociendo que el otro era un querubín, le dijo: el Señor te reprenda. Entró en una batalla espiritual en una forma de oración, reprendió y tuvo el otro que someterse, porque las cosas se deben de hacer en el nombre del Señor Jesús, ya en nuestra economía, en nuestro pacto. En aquel momento, por eso le dijo: que Jehová te reprenda. Ay, Señor, el tiempo se nos ha terminado, pero yo tengo aquí otro montón de versículos, hermano. Ay, Dios mío, que definitivamente creo que no nos daría, lo vamos a seguir considerando, Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Tu amor, tu misericordia es enorme y nosotros la recibimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, reprende toda ave inmunda y toda ave aborrecible. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre, que se corten esos vínculos que se hacen entre el cielo y la tierra para maldad, para cosas malas, y que florezcan los vínculos de un Mahanaim entre el cielo y la tierra, entre ángeles y ministros tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.